esta cuarta parte de la simbología cristiana, nos tocará hablar un poquitito de la barca, la paloma y el ave fénix. Ujú. Desde ya te dejo, Raúl, para que te explayes. Bueno, el primer signo es fácil, claro, directo y conciso. Imaginemos una barca zarandeada por las olas y por el viento, pues eso es lo que pintaron, tal y como enseguida relacionaron con esa imagen cargada de significado al inicio del cristianismo, que es el arca de Noé, como Dios salva del diluvio universal a una pequeña parte de la creación, pero también tiene su simbología hacia el Nuevo Testamento, en aquel capítulo 8 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús está en la barca durmiendo y hay una gran tempestad, y entonces, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Sálvanos, sálvanos, como veríamos en Mateo 8:25 en concreto, sálvanos, Señor. Entonces, que la nave en la iglesia, aunque Jesús esté dormido, nunca va a abandonar ni va a descuidar a su iglesia. En definitiva, la barca representa a la iglesia que aunque sea zarandeada por las persecuciones, por las herejías, por escándalos, por lo que sea, Cristo, aunque parezca que está dormido, no la va a abandonar y va a estar siempre ahí. Entonces, la barca no hace falta explicar mucho más porque está claro lo que significa. Si quieres, Claro, también relacionada por la barca, vendría después la paloma, pero no sé si tú quieres añadir algo a la barca. quiero añadir nada más como una breve reflexión, ¿verdad?, sobre esa imagen que yo creo que habrán pensado muchos cristianos en ese momento, que es como la barca representa esa seguridad total que ellos tenían en la iglesia, ¿ok? Mm. No en mi relación personal y única con Dios, sino en la iglesia. No, no, claro. Sabían inmediatamente que Cristo, que había fundado una iglesia, ellos tenían la plena seguridad de que Él iba a guiarla a toda verdad, que Él iba a proteger, le iba a resguardar, por más que la crisis era gigantesca. Y de hecho, Mm. cuando nosotros miramos ese pasaje que había mencionado Raúl sobre cuando le Mateo dice, vamos, 8:25. y vamos a cruzar al otro lado, lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, de ese pasaje, es que la afirmación que Jesús dice, vamos a cruzar allá. Es decir, el Hijo de Dios, luego de haber mostrado un montón de milagros, un montón de cosas, te está afirmando, vamos a cruzar al otro lado. Y cuando están cruzando, obviamente hay un conjunto de problemas, bueno, la tormenta, el mar, y ellos se escandalizan. Pero es como que se olvidan de lo que Él les dijo. Vamos a cruzar, es una afirmación, no es Mm. yo que hice tantos milagros, que hice esto, que hice aquello, les digo que tal vez puede ser, tenemos un 90% de probabilidad de cruzar. No, es una Vayamos a la otra afirmación orilla. total. Mm. Sí, es un todo o nada. Mm. Y lo mismo se repite con la iglesia, es decir, los primeros cristianos habrán entendido de que esa barca y estos pasajes, por ejemplo, que hemos mencionado, indican necesariamente de que Jesús no va a abandonar en ningún sentido, es decir, es como esa seguridad neta que ellos podían Mm. tener fe en lo que él había dicho. Sí, no, de hecho, además sería contradecir la palabra misma de Cristo del yo estaré con vosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que aunque venga zarandeada por las olas de la historia, de la persecución, de las herejías, de los escándalos y demás, Cristo está ahí y Cristo permanece ahí. Lo que pasa es que también contemos que estamos en época de persecuciones y entonces también evoca esa llamada de socorro de Señor, sálvanos o sálvanos, Señor. Entonces viene a evocar también esa confianza de que aunque todo parece que se vaya a acabar o que todo está en contra de la iglesia de Cristo, Cristo sigue estando ahí y está Él ahí. Y entonces evoca un segundo símbolo que invita a permanecer un poco en la paz. Porque si la barca representaba el arca de Noé, ¿qué es lo primero que suelta Noé para ver si ya se ha apaciguado? Un buitre y una paloma. ¿Quién es la que vuelve con un ramo de olivo? La paloma, que viene a significar ese fin del diluvio, ese Dios ya se ha calmado y nos ha perdonado, que viene relatado en ese capítulo 8 del libro del Génesis, donde la figura de Noé
Y la paloma, pues para los primeros cristianos viene también a significar, y no hace falta enseñar el símbolo de qué es una paloma con un piquito, con una rama de olivo en la boca, que hoy en día han pervertido ese signo como un signo de la paz, cuando ese signo era fin del diluvio, calma de Dios, y también para los primeros cristianos evocaba el Espíritu Santo, que desciende en forma de paloma cuando Jesús es sumergido en el Jordán por medio de Juan el Bautista en su bautismo. Entonces, cuando alguien veía una paloma, le venían dos relatos bíblicos. Le venía el relato bíblico del diluvio universal y del fin del diluvio universal, y le venía el relato bíblico del bautismo, que es como un tipo y antitipo en la Sagrada Escritura, que en el Antiguo Testamento fueron bautizados por medio de la nube, en el Éxodo y demás, y que con Cristo recibimos al Espíritu Santo. No es ya un bautismo simbólico, sino que es real. Es un bautismo que nos invita a permanecer en esa paz que es Cristo. A mí Yo me lo parece dejaría también, tal que ahí. como un dato ahí, esa parte, según lo que yo recuerdo, Ujú. la paloma no vuelve. Entonces, cuando la paloma no vuelve, es señal de que halló tierra firme, es decir, ya bajó totalmente la marea. Entonces, de ahí la interpretación de algunos padres de la iglesia de que esa paloma que voló, luego, o sea, es simplemente una alegoría, ¿ok? Para que no me tomen así literalmente a No, pero es la rajatabla. alegoría de que no vuelve, porque también el libro del Génesis lo dice, el espíritu se cernía sobre las aguas y el espíritu va donde quiere, como quiere, y sopla como quiere y donde quiere. Es decir, no tiene por qué volver. Es un espíritu indómito, solo que cuando en las catacumbas lo tienes con la rama de olivo, estás evocándote a esos dos momentos o esos dos pasajes bíblicos. También es ese Ruá de Dios, ese Espíritu Santo, que vuela y va donde quiere, como quiere y sobre lo que quiere. Entonces, sí, es el espíritu indómito que toma lo indómito. Sí, ahí los padres de la iglesia es donde hacían este nexo de que no volvió porque luego descendió, pero ya descendió en otra época de la historia, en otra época de salvación. Se fue en el diluvio y volvió con Cristo, ¿verdad? Es como que ese salto, digamos, que hizo la paloma hasta llegar a Cristo, ese Espíritu Santo que siempre estuvo desde el inicio de la creación. Y que, Eh, y, que y que asistía al pueblo de Israel. Ojo, no es que el espíritu desaparezca y buen viaje, sino que sigue asistiéndolo, pero no lo vuelven a ver de una manera clara hasta el Jordán. Este es mi hijo, el amado, escuchadle, y desciende sobre él, en forma de paloma, el Espíritu Santo. Así es. ¿Te parece ahora el ave fénix? Si tenés Sí, la pues imagen mira, ahí. sí, siguiendo el parangón el paralelismo, mejor dicho, de un símbolo de un ave, como es la paloma, muy simple, dibujado, parece más un pavo que un ave fénix. Las catacumbas, los primeros cristianos pintaban el ave fénix, ojo, en la cabeza, que tiene también su aureola en plan santidad, en plan alcanzado la gloria, porque el ave fénix es símbolo ineludible de Cristo, porque la historia del ave fénix es claro, aunque sea un ave mitológica, representa a Cristo, que es el sol sin ocaso, porque el ave fénix es única en su especie y de gran belleza, contaban las mitologías, que después de una larga vida moría para volver a renacer de sus cenizas, pero aún más hermoso que la anterior vez. Entonces, lógicamente, los cristianos que inculturizaban el Evangelio, es decir, que buscaban cómo anunciar el Evangelio con lo que esa gente podía entender, algo así como lo que hizo Pablo en el Areópago. He visto por ahí que tenéis muchas estatuas y he visto una que dice al Dios desconocido. Pues ese Dios desconocido, ese es al que vengo yo a anunciaros. Pues claro, los cristianos, seguramente en la zona greco-romana, lógicamente, la leyenda del ave fénix, enseguida la vieron como una manera de explicar que Cristo resucita
y se levanta del polvo de la muerte, venciendo al pecado y a la muerte, y además más bello que cuando vivió en la tierra, más bello que cuando solo era verdadero hombre y verdadero Dios, sino cuando resucita Cristo, es más bello porque ya no es el cuerpo corruptible, sino que está revestido de inmortalidad. Como el ave fénix, enseguida resucita de sus cenizas o resurge de sus cenizas, pues ellos entienden que Cristo pues es el Dios mismo que ha muerto por este mundo, pero que resucita al tercer día, que resucita y que además para nosotros pues es ese símbolo que nos puede expresar que cuando yo veía el ave fénix en una catacumba, ahí detrás hay alguien enterrado, que aunque no sabemos quién es, pero que era cristiano, porque como el ave fénix tenía que resurgir de sus cenizas, el cristiano que estaba ahí detrás enterrado en ese cubículo iba a resucitar, tenía la certeza de resucitar. Entonces, es un símbolo claro, directo y conciso de la resurrección de Cristo. Además, un ave que provenía, según la mitología, del oriente, un ave que viene de lugar exótico. Y Jesucristo, como dice también el canto del Benedictus, es ese sol que nace de lo alto. ¿De dónde sale el sol? Del oriente. ¿Hacia dónde se celebraba la Eucaristía? Y se celebra la Eucaristía ad oriente. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo, hacia el único que puede iluminar nuestra vida, porque es el único que murió y resucitó por nosotros. Y eso viene a significar, en definitiva, el dibujo, el grafito del ave fénix, que a veces también se esculpía en la época paleocristiana en algunos de los sarcófagos de los creyentes. Para mí hasta acá la cuarta parte. La siguiente que van a ver va a ser el crismón, la cruz y el orante.